Son las 1:29 del mediodía. Seguimos con más de Gladys en Éxitos. Hoy Unaya Menábar acompañándolos mientras se recupera perfectamente bien Gladys de una pequeña afección de salud, pero que seguramente en los próximos días va a estar con nosotros. Vamos a tocar un tema que resulta como bien preocupante, sobre todo para toda esa gente que tiene familiares, que tiene amigos, los que están viviendo sobre todo en los Estados Unidos, y es que ese país ha expulsado a más de 482,000 personas migrantes desde mayo de 2023 para la fecha. El gobierno de Estados Unidos ha deportado en los últimos 8 meses a cerca de 500,000 de migrantes que no lograron demostrar una base legal para permanecer en ese país. Así lo informó este 17 de enero el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, el DHS, por sus siglas en inglés. En un comunicado, el DHS explicó que entre el 8 y el 17 de enero se han realizado varios vuelos desde Estados Unidos hacia países de Centroamérica y Venezuela con migrantes deportados. La cifra de expulsiones ya suma más de 482,000 desde mayo del año pasado, y el total de expulsados en los últimos 8 meses, más de 100,000 fueron deportados en los últimos 2 meses. ¿Qué impacto está teniendo eso, no solamente en los migrantes, que es obvia la situación? ¿Qué está teniendo como impacto en el resto de la comunidad de migrantes de los Estados Unidos? ¿Qué impacto podría tener para la propia política y para estos meses del gobierno de los Estados Unidos hasta las próximas elecciones el 5 de noviembre? Vamos a conversar acerca de este tema con Julio Enrique, Enríquez. Él es abogado, experto en el área de derechos humanos e inmigración, y quisiéramos conocer pues su visión acerca de cómo se está leyendo y qué impacto está teniendo en la sociedad estadounidense estas decisiones del gobierno. Doctor Enríquez, gracias por atendernos. Le saluda Unaya Menábar. ¿Cómo está? Unai, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la conexión. Sí, ¿cómo se está viendo esta decisión? ¿Está cayendo bien entre la población estadounidense, entre la población que tiene conexiones con nuestros países? ¿Se ve como una medida justa? ¿Se ve como, no sé, como una medida incómoda? ¿Cómo perciben estas decisiones del gobierno de Estados Unidos quienes están allí? Bueno, existe muchísima división en relación a este tema. Hay polarización y Ujú. esta polarización está alcanzando niveles tal vez alarmantes. Porque desde una perspectiva, el número de migrantes que está entrando por la frontera sur representan una amenaza a la soberanía de los Estados Unidos, y hay una sobrecompensación a esta potencial, o sea, lo que se refieren como una amenaza. Ujú. eh, y esta sobrecompensación está teniendo un impacto electoral. Ese impacto electoral implica que el tema migratorio es central en todas las campañas de todos los que están lanzándose para sobre todo, alguna posición nacional, Ujú. y en particular para los que se están lanzando a la presidencia. Todos están hablando muchísimo del tema migratorio. Y lo que ha mantenido de pronto el centro del discurso es un discurso relacionado con cómo manejar la amenaza. Es decir, lo que pareciera que está ganando la batalla comunicacional es que los migrantes representan una amenaza y cómo Estados Unidos va a responder a esa amenaza. Eso, desde mi perspectiva, es sumamente peligroso porque los migrantes no son en sí mismos una amenaza, Ujú. y por supuesto que cuando hay cientos de miles de personas cruzando una frontera, dentro de esos cientos, de cualquier grupo de cientos de miles de personas, habrá personas complicadas, habrá personas que son criminales, habrá personas que representan un problema, y esos son problemas que no se pueden ignorar en lo absoluto. ¿Cuál es el Pero perfil de estas personas que caracterizar, están siendo deportadas, doctor Enríquez? ¿Los podemos enmarcar en algún perfil particular? Porque lo que se da como argumento es que no cubren la base legal, pero bueno, eso da para mucho. Eso es un espectro muy amplio de eso que no cumple con la base legal. Pero ¿hay algún perfil en particular de estos hombres y mujeres que están siendo deportados? lo que ocurre es que cambiaron los parámetros de esa base legal. Oh, ok. Tradicionalmente, fundamentalmente, lo que la persona tiene que probar es que de manera preliminar tiene miedo de regresar a su país, porque algo muy grave le puede pasar, y ese algo muy grave puede ser la base para una solicitud de asilo. No significa que su asilo va a ser aprobado, significa que tiene por lo menos
argumentos para plantear de manera razonable una solicitud de asilo. Ahora, la administración de Biden cambió las reglas y agregó una serie de elementos que van a impedir que las personas siquiera lleguen a ese punto. Y esto lo hemos visto ya con el caso de venezolanos, en los cuales tienen un argumento de asilo sumamente sólido, pero no llegan nunca a esa fase, porque lo que le preguntan es: usted atravesó una serie de países, entró por la frontera de manera ilegal, usted pidió asilo en alguno de estos países de tránsito. Si la respuesta es no, eso le cierra la puerta a pedir asilo en Estados Unidos. Okay. Y nunca llegan a la parte de averiguar si realmente la persona tiene miedo de regresar, y hemos encontrado personas que tienen casos sumamente delicados y personas que han sido deportadas a Venezuela y que ahora están en manos de las autoridades venezolanas, cuando no debieron estarlo nunca. Lo que debieron es haber recibido protección internacional. Porque la deportación se hace a su país de origen, no al país por el cual entraron a Estados Unidos. En este caso sería los que entraron sobre todo a pie a México, ¿no? Pues el número de venezolanos deportados directamente a Venezuela ha ido aumentando, en particular desde octubre de 2023, pero también existe otras figuras de la expulsión, y la figura de la expulsión sí devolvería a la persona a México. Ahora, si estamos hablando de deportación, y aquí hay sutilezas legales de qué significa cada término, una deportación sería exclusivamente al país de la que la persona es nacional. Y esa deportación está siendo hacia Venezuela. Y desde octubre estamos viendo vuelos que ahora mismo están siendo cada 2 semanas, vuelos que salen de los Estados Unidos hacia Caracas. Si una persona tiene, por ejemplo, familiares en Estados Unidos y tiene un trabajo, si puede mostrar que se puede mantener, que no va a ser una carga para ese país, ¿eso podría influir en algo en la toma de esa decisión de deportarlo o no? Ok, lo más importante para entender, y de pronto no fui tan claro con la pregunta previa: ¿cuál es el perfil de las personas? Sí. Típicamente el grueso de las personas que están siendo deportadas ahora mismo son personas que están intentando entrar por la frontera. No estamos hablando de alguien que ya está viviendo en los Estados Unidos. El grueso de los venezolanos que ya están viviendo en los Estados Unidos han podido conseguir algún mecanismo de protección, salvo por supuesto que no sean elegibles por haber cometido algún delito o algo por el estilo. Pero sobre todo los venezolanos que entraron antes de julio de 2023 en los Estados Unidos, todos o casi todos van a estar protegidos bajo una protección temporal, y no son personas que están en riesgo de ser deportadas. Quienes entraron posterior a julio de 2023 y están en un proceso de deportación, pues hay que evaluar esa situación y si tienen un riesgo de que los deporten. Pero la gran mayoría de los venezolanos llegaron ya antes de julio de 2023, y el número de venezolanos encontrados en la frontera está disminuyendo, ha ido en disminución los últimos meses. Igual sigue siendo un número sumamente alto, pero ha ido en disminución. ¿Hay diferencia, digamos, entre hombres, mujeres o de distintas edades digamos, están corriendo la misma suerte todos los venezolanos y bueno, y todos los, que también hay muchos centroamericanos que están en esa misma situación? Sí, el número de personas que están entrando por la frontera desde hace aproximadamente un año, los venezolanos han sido el número mayoritario. También hay muchos cubanos, hay muchos centroamericanos, pero y haitianos. El número de haitianos también es otra nacionalidad muy elevada. Pero predominante la presencia de hombres mayores de edad y menores de 50 años. Ese es el grupo más grande. También hay muchísimas familias, hay muchos menores de edad. Ahora, hay una serie de protecciones adicionales contra los menores de edad que no los hay para el resto de las personas, para los adultos. En particular, si los menores no vienen acompañados, hay unas protecciones adicionales. Eso te iba a preguntar, sí, porque claro, podría generarse una situación de separación de familias, ¿no? Donde el menor a lo mejor es protegido, pero los padres no. Sí, hay deportaciones de familias enteras, ¿no? Y hay una serie de protecciones adicionales. Desde diciembre hay unos acuerdos a nivel federal sobre cómo lidiar con los temas familiares y tratar de evitar las separaciones de familias, ¿no? Porque esto fue algo que se ha visto mucho en la frontera en Estados Unidos, separaciones de familias. Se está haciéndose un esfuerzo para que eso no ocurra.
Estamos conversando con el abogado Julio Enríquez, él es experto en el área de derechos humanos e inmigración. Nos decía al principio que toda esta situación, todas estas decisiones estaban generando como posiciones encontradas, unos a favor, otros en contra. Desde el punto de vista geográfico, se nota la diferencia entre si es un estado de frontera o es un estado más hacia el centro o hacia otras zonas de los Estados Unidos que no tengan a lo mejor tanta presencia de migrantes. ¿Cómo se vive en cada una de las realidades esta decisión? Bueno, acá es una pregunta interesante porque hemos visto comunidades que no tienen altos flujos de inmigrantes, que no tienen conexión con la frontera. Por ejemplo, en Iowa, recientemente hubo una primaria, sí. Y el tema uno de los temas que concentraba muchas de las preguntas y muchos de los elementos de los discursos era justamente el tema migratorio. Y cuando tú le preguntas uno a uno a los votantes en Iowa si alguien de esos votantes había tenido algún problema, algún impacto, algún encuentro con alguno de los inmigrantes, abrumadoramente la respuesta era no tienen conexión con los migrantes, no los están viendo, no están en sus comunidades, y Iowa está muy lejos de cualquier frontera. Entonces, esto es un tema que se ha convertido en un elemento mediático que está dominando la política en los Estados Unidos, mucho más allá del impacto real que está causando. Ahora, no quiere decir que no esté causando un impacto real. En los lugares fronterizos, sobre todo los altos números de migrantes, están causando un impacto real en el día a día de las personas. Así es. Pero tampoco hay un cambio significativo histórico. Es decir, esto es algo que ha pasado históricamente. Si vemos desde los años, cuando Jimmy Carter era presidente, había números similares. Una cosa que está ocurriendo y que es importante resaltar es la reacción de algunos estados fronterizos, en particular de Texas, con cómo está intentando lidiar con esto, ¿no? Desde el punto de vista político, el gobernador de Texas ha adoptado la posición de que esto es una especie de invasión que amenaza la soberanía de los Estados Unidos, y ha tomado acciones incluso militares, y tratando a los migrantes como que fueran combatientes, enemigos en un conflicto armado. Esto, por supuesto, pone en riesgo la vida de estos inmigrantes. Muchos de ellos son familias, madres con niños pequeños, y que son tratados de esta manera tan hostil. Y, por supuesto, esa hostilidad no solo genera un riesgo en la vida de los migrantes, sino que también polariza las posiciones de las personas. Claro. Hay un conflicto legal ahora mismo entre el gobierno federal y el gobierno del estado de Texas sobre cómo lidiar con los migrantes en Texas, porque el gobierno federal considera que tiene la competencia exclusiva de lidiar con el tema migratorio, y que el gobierno de Texas no tiene por qué intervenir en este proceso, y que su intervención es violatoria de la Constitución. Más allá de eso, el gobierno de Texas lo que ha empezado a hacer es, desde hace ya algún tiempo, enviar en autobuses de manera gratuita a cientos de miles de migrantes hacia ciudades específicas, hacia Nueva York, hacia Los Ángeles, hacia... Sí, sobre todo estados donde están gobernados por los demócratas, ¿no? Exactamente, y con el objetivo de que estos migrantes tengan un camino, una vez que entran a los Estados Unidos, tengan cómo llegar a estas ciudades, y muchos de ellos son personas que están en situaciones muy precarias desde el punto de vista económico, y estos estados, algunos de ellos tienen protecciones para las personas que no tienen dónde dormir, y tienen leyes que indican que las personas que no tienen dónde dormir, pues se les debe brindar un albergue. Este flujo tan elevado de personas viniendo directamente de Texas hacia Boston, hacia Washington, hacia Nueva York, está causando un impacto muy grave en estos albergues de personas que no tienen dónde dormir. Sí, doctor Enrique, se nos acaba el tiempo, pero hay un tema una pregunta que me gustaría hacerle antes de concluir. Estados Unidos es un país de migrantes. Durante decenas de décadas ha habido migraciones en los Estados Unidos. ¿Hay
digamos, ¿cuál es la reacción del migrante que a lo mejor entró a ese país hace 20, hace 25 años frente a los migrantes que están recién llegados? ¿Son bien acogidos o se les rechaza? No sé, ¿cómo esa relación ya humana, social, entre quien entró hace algún tiempo y quien lo está haciendo a lo mejor en los últimos 2, 3 años? Pues infelizmente estamos en presencia de una situación de muchísima polarización y donde el número de personas que está sintiendo hostilidad hacia los nuevos migrantes está aumentando. Si bien, por supuesto, existen todavía de manera muy establecida una actitud de bienvenida a los migrantes en muchas comunidades y todavía en cualquier parte de los Estados Unidos vas a encontrar un número importante de personas que van a darle la bienvenida a los migrantes y que van a abrir las puertas a oportunidades, el número de personas que no está actuando de esa manera y que de lo contrario está actuando como si estas personas representan una amenaza a su estilo de vida, está cada vez creciendo. Y las reacciones incluso de ambos partidos políticos principales acá en Estados Unidos está inclinándose cada vez más en esa dirección. Bien, pues muchísimas gracias al doctor Julio Enríquez, abogado, experto en derechos humanos e inmigración, por habernos dado estos minutos para analizar lo que está haciendo esta ola de deportaciones que en los últimos meses, en los últimos 2 meses ha dejado, en los últimos 6, 7 meses ha dejado una cifra de 482,000 migrantes desde mayo del 2023, pero que ha tenido un repunto importante de diciembre a esta parte. Hacemos una pausa y ya venimos con mucho más de Gladys en Éxitos, hoy acompañándoles desde el estudio Unay Amenábar. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.